Hola, les damos la bienvenida a la segunda parte de nuestra materia. Ya tuvimos la primera evaluación, espero que a todos les haya ido bien. A partir de ahora vamos a comenzar con el tercer bloque. Y este bloque va a estar destinado a estudiar la cuestión de los derechos humanos, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen una importancia central, no solo en la historia de nuestro país, sino también a nivel jurídico, político y social. Por supuesto que todo esto está determinado por la historia negra reciente de nuestro país. Y como tal, al ser un concepto tan presente para todos los argentinos, puede encontrar algún tipo de dificultad para alcanzar una definición, una noción específica. Por eso me parece una buena idea tratar de traer algunas de las herramientas, algunos de los conceptos que vimos en la primera parte de la materia para empezar a introducirnos en este camino de los derechos humanos. Lo primero que tenemos que recordar es que la expresión derecho, como nos enseñaba Carlos Nino, no es una expresión fácil de definir, porque tiene no solo muchos sentidos, sino también muchas acepciones que son perfectamente válidas, además de usos emotivos y literarios. Entonces, con respecto a la cuestión de los derechos humanos, tenemos que saber que los derechos humanos son, en primer lugar, un derecho subjetivo, porque efectivamente los seres humanos los tenemos por el simple hecho de ser tales, pero también son derecho objetivo porque forman parte del ordenamiento jurídico, existen como tales, son normas jurídicas que están insertas en el ordenamiento jurídico de los países. Entonces, este primer problema lo vamos a volver a encontrar cuando hablemos de derechos humanos. Por supuesto que también tienen una carga emotiva, la palabra tiene una carga emotiva que muchas veces dificulta su comprensión. En segundo lugar, tenemos que analizar cuál es la relación que tiene la moral con los derechos humanos. ¿Los derechos humanos son principios morales? ¿Forman parte del derecho natural? Es decir, ¿están en el medio de la pelea entre positivistas y naturalistas? ¿Los positivistas niegan los derechos humanos porque son parte del derecho natural? Bueno, la respuesta es que no, no tienen nada que ver. Los derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos está legislado, se encuentra, forma parte del derecho positivo, no solo en los tratados internacionales y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también a nivel constitucional. Si bien por supuesto que van a existir posiciones morales, posiciones políticas o filosóficas con respecto a ellos, lo cierto es que podemos encontrar y saber cuáles son y cómo es su funcionamiento. Entonces, en esto, la moral no juega un papel central, no es una disputa entre sí o no. Los derechos humanos existen y están legislados. Una tercera noción que es importante traer a cuenta cuando hablamos de los derechos humanos son las diferencias existentes entre el sistema del common law y el sistema continental europeo. En este punto nosotros no vamos a hacer un desarrollo exhaustivo en nuestra materia, simplemente lo vamos a nombrar aquí en esta tutoría, pero sí es muy interesante ver cómo se van a encontrar estas dos corrientes jurídicas a la hora de enjuiciar los hechos horrorosos que habían sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los aliados, que son quienes triunfan en la Segunda Guerra Mundial, estaban principalmente representados en Gran Bretaña y Estados Unidos, países propios del Common Law, Francia, que era un país del sistema continental europeo, y la ex Unión Soviética en cabeza de José Stalin. Cuarto elemento importante que vimos en la primera parte de la materia y que tenemos que tener presente a cada rato cuando hablamos de derechos humanos es la cuestión de la jerarquía que tienen los tratados internacionales con respecto a nuestra Constitución. Los tratados internacionales de derechos humanos son los únicos que pueden tener la misma jerarquía que la Constitución. Claro que para eso tienen que cumplir una serie de requisitos que les invito a repasar del apunte anterior. Fundamentalmente, los tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución son aquellos que están mencionados en el 75, inciso 22, o aquellos que sufrieron el proceso de jerarquización que está previsto en el artículo 75, inciso 22
también. Fundamentalmente tienen que ser referidos a derechos humanos y contar con una aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de las cámaras del Congreso. En el segundo bloque de la tutoría vamos a tratar de empezar a estudiar la evolución de los derechos humanos para terminar hablando de las características y los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos.